Siempre se ha dicho que los olorosos son los vinos de Jerez, las manzanillas son los vinos de Sanlúcar y los finos son los vinos del puerto. ¿Quieren ustedes saber por qué? Yo se lo voy a explicar de forma resumida. A comienzos del siglo XIX, la mayoría de los vinos que se exportaban al mercado británico eran olorosos, de elevada graduación y más o menos dulces, porque eran los vinos que gustaban en el mercado británico, que era la potencia comercial emergente en aquellos momentos. Pero el comienzo de la elaboración de vinos finos y la adquisición de fama de los vinos finos del puerto se debió a varias circunstancias que se dieron más o menos en el primer tercio del siglo XIX. En primer lugar, el repunte económico que hubo después de la finalización de la Guerra de la Independencia y la venida de numerosos indianos procedentes de los países de Sudamérica que se estaban en aquellos momentos independizando. Estos indianos tenían importantes capitales para invertir y muchos de ellos se establecieron en el puerto porque aquí había una numerosa población de cargadores de India que les facilitaba el trabajo y los contactos. El puerto entonces era un lugar privilegiado para el comercio con las Indias. Muchos de estos indianos invirtieron en la compra de viñas y la construcción de bodegas. Un segundo factor que hay que tener en cuenta es que el comercio de los vinos de Jerez contaba con un sobrecoste importante, con un hándicap considerable, que era el transporte de los vinos desde Jerez al embarque en el puerto. Tenían que llevar los vinos hasta el embarcadero del Portal y después traerlos en lanchones de poco calado por el río Guadalete, viaje que duraba varias jornadas porque había que esperar a la subida y a la bajada de las mareas. Un tercer factor muy importante, yo diría que importantísimo, fue la construcción del ensanche del campo de Guía a partir del 1820 entre la calle de los Moros y la calle Valdés, entre el río y la plaza de toros. Esto puso a disposición de las bodegas una superficie muy importante, bien acondicionada y permitió que se establecieran aquí numerosos bodegueros, tanto españoles como indianos como extranjeros. Por poner algunos ejemplos, podríamos citar a Manuel Moreno de Mora, un acaudalado hombre de negocios de Cádiz, que hizo su bodega en la esquina de la calle Comedias con la calle Los Moros. Una bodega que después compró Osborne y que la sigue llamando Moreno de Mora. O fue James Duff, que construyó su bodega en la Plaza de Toros, la bodega de San José, o fue el Marqués de Comillas, que hizo su fortuna en Cuba, pero después aquí en el puerto construyó la bodega que actualmente es la de Gutiérrez Colosía. Esta situación de las bodegas en el puerto constituía pues una ventaja competitiva respecto a las bodegas de Jerez, porque no tenían que hacer el transporte. Y hay que tener en cuenta además que la construcción del tren tuvo lugar pues 30 o 40 años después, o sea, entonces no había tren disponible. Un cuarto factor importante que hay que considerar es que en ese tiempo fue cuando se empezó a elaborar en gran escala y a exportar los vinos de crianza biológica, los vinos de menor graduación que llamaban vinos pálidos.
Bien, los bodegueros establecidos en el puerto empezaron a observar que los vinos finos elaborados en el puerto tenían unos ciertos caracteres distintos de los elaborados en Jerez y normalmente eran mejores. ¿A qué se debía esta diferencia o esta mejoría de los vinos? Pues claramente se debía a dos factores. En primer lugar, a las viñas del término municipal del puerto, los pagos como Balbaína o Campix, que por su cercanía al mar producen unos vinos bases de menor graduación alcohólica, más ligeros, más elegantes, en definitiva, más apropiados para elaborar vinos finos que para elaborar vinos olorosos. Y en segundo lugar, indudablemente, las características climatológicas del puerto de Santa María, al lado del río Guadalete y al lado del mar, que le dan unas temperaturas medias inferiores a las de Jerez y unas humedades relativas superiores, que son las condiciones ideales para el desarrollo de la crianza biológica. Hemos estado hablando de la crianza biológica, pero creo que sería necesario comentar quién la realiza y cómo se lleva a cabo. Después de terminar la fermentación alcohólica, las levaduras que la desarrollan transforman los azúcares en alcohol y entonces se quedan sin la fuente de carbono que utilizaban antes y deben transformar su metabolismo para poder utilizar el alcohol como fuente de carbono. Para ello necesitan aire y por eso se disponen en la superficie del vino formando una capa que se suele denominar velo de flor. Este velo de flor aísla el vino del aire y permite que el vino se conserve sin oxidar y de color pálido y al mismo tiempo produce en su metabolismo una serie de compuestos que son los característicos del aroma de los vinos finos. ¿Y quién realiza esta crianza? Pues fundamentalmente hablaríamos de dos tipos de cepas de levadura. Una es la Saccharomyces hepaticus, que la llamaron así porque la aislaron por primera vez en los vinos del Aljarafe sevillano. Y otra es la Saccharomyces montoliensis, porque la aislaron por primera vez en los vinos de Montilla. Pues bien, la Saccharomyces hepaticus produce vinos de un aroma moderado, no demasiado intenso, pero un aroma complejo porque en él participan numerosos compuestos. Por contra, la Saccharomyces montoliensis produce un aroma mucho más intenso, mucho más punzante, pero al mismo tiempo más simple, porque en ese aroma participa prácticamente un único compuesto. Pues bien, la Saccharomyces hepaticus se desarrolla preferentemente, o sea, prefiere las temperaturas más moderadas, más bajas, que son las del puerto de Santa María, mientras que la Saccharomyces montoliensis se desarrolla preferentemente a temperaturas más elevadas, como son las de Jerez. Y esa es la razón de la diferencia entre los finos criados en el puerto y los finos criados en Jerez. Espero que les haya sido de interés y que cuando degusten una copa de vino fino del puerto lo aprecien más y mejor.